Bueno, el día de hoy veremos la palabra que tiene por título ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Esta es una pregunta, título de esta palabra, dentro de esta serie del Espíritu Santo. Es como, porque seguramente más de alguno de ustedes ha tenido la oportunidad y ha escuchado que alguien ha dicho o ha escuchado en una iglesia, esa persona es llena del Espíritu Santo, o yo fui lleno del Espíritu Santo, o tú no estás lleno del Espíritu Santo. No sé, pero han escuchado alusión a la palabra, al concepto lleno del Espíritu Santo o la llenura del Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir las personas cuando se refieren al concepto de ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir las personas? Y más allá, ¿qué quieren decir las personas? Es qué dice la palabra de Dios respecto a ser lleno del Espíritu Santo, recibir esta llenura del Espíritu Santo. Bueno, la semana pasada veíamos, o la vez anterior veíamos, hablamos de los dones del Espíritu y que los dones eran impartidos por el Espíritu Santo cuando éramos bautizados en el Espíritu, que nosotros recibíamos el Espíritu Santo, el soplo de vida, cuando nos convertíamos, pero que luego había una instancia que a veces se da de manera simultánea o posterior, en que nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, donde el Señor nos da poder y nos reviste de dones para ejercer la tarea para la cual nos llamó, habiendo diversidad de dones. ¿Ya? Entonces, algunas personas asumen que cuando alguien recibe el bautismo del Espíritu Santo, que como ya lo aclaramos, es una instancia única y especial que sucede cuando alguien es revestido de poder y Dios lo dota con dones espirituales para hacer una tarea de Dios para la cual el Señor lo apartó, lo llamó o la llamó. Entonces, la persona dice, esa persona recibió la llenura del Espíritu Santo. Y nosotros a veces pensamos que eso ocurre de manera única, ¿ya? Porque cuando estaban los discípulos en el aposento alto y recibieron el Espíritu Santo, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ya? Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Eso está en Hechos capítulo 2. Entonces, como ahí la palabra es, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, la persona asume, generalmente el pueblo de Dios, que es la instancia del bautismo, ¿cierto? Es sinónimo de llenura o ser lleno del Espíritu. Y eso es lo que hoy día vamos a intentar responder de parte de Dios, con la palabra. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, quiero llevarlos a distintas instancias de la palabra cuando habla de ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, en general, esto lo vamos a ver en gran parte en el libro de Hechos. ¿Ya? Así que yo quiero invitarlo a que abra su Biblia y que vayamos al libro de Hechos, ¿cierto? ¿Ya? El libro de Hechos. Voy a leer el capítulo 2 de lo que le estaba hablando cuando fueron bautizados, ¿cierto? En el día de Pentecostés. Voy a leer del 2 al 4. Del 1 al 4. Capítulo 2 del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Y agrega en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es el Pentecostés cuando dice que fueron bautizados por el Espíritu Santo, porque esto era el cumplimiento de la promesa de Joel y de lo que nuestro Señor le señaló a sus discípulos antes de ascender al cielo, que no se movieran de Jerusalén hasta que viniese la promesa del Padre. Y le dijo que Juan había bautizado ciertamente con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días. Entonces aquí los discípulos del Señor, los que estaban en el aposento alto, fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron bautizados y recibieron dones. ¿Por qué? Porque tenían que recibir poder del cielo para predicar y ser testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos recibieron, comenzaron a hablar en lengua y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero esa no es la única instancia que habla que fueron llenos. Quiero que leamos ahora Hechos capítulo 6. Vamos a leer Hechos capítulo 6. Y vamos a ver vamos a leer el verso 2. Aquí había un problema de que había una queja, ¿cierto?, entre la provisión que se le estaba dando a las viudas, porque las viudas no tenían cómo sostenerse, entonces entendían que había un privilegio de las viudas judías por sobre las viudas griegas. Entonces se acercan, ¿cierto?, griegos que eran convertidos, ¿cierto?, y le dicen que las viudas griegas estaban siendo desatendidas, no se les estaba proveyendo, y entonces no se podía tener esta... ¿cómo se llama? Como aventajar a las viudas judías por sobre las griegas. Entonces, ¿qué sucede? Verso 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. ¿Y qué agrega? Y dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio, y agrega, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Vamos a leer hasta el 5. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud de la iglesia y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Te das cuenta que acá en el capítulo 6 están con este problema y los apóstoles dicen: entonces vamos a elegir 7 diáconos para que sirvan las mesas y atiendan a estas viudas y resuelvan todos los conflictos que rodean esta situación. Entonces dieron características, no era cualquier persona, eran diáconos. Hay que recordar que algunos de estos diáconos se muestran posteriormente, como Felipe, como Esteban, habían otros más, pero de ellos se habla que Esteban después muere apedreado y el primer mártir de la iglesia, y era un hombre, cierto, que estaba lleno del Espíritu Santo. Felipe, el primero que predica en Samaria, lleva el evangelio. Dios lo usa con milagros, con señales, echando fuera demonios, sanando enfermos y haciendo obras milagrosas y las personas escuchando el evangelio, y él como diácono también, aparte de hacer esta obra en Dios, predicar el evangelio, bautizando en el nombre del Señor Jesucristo en agua a los samaritanos para que luego fueran bautizados por el Espíritu Santo por imposición de mano de los apóstoles. Entonces aquí estaban buscando gente que fuera llena del Espíritu Santo, como característica, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. Esas eran las 3 características que estaban pidiendo estos diáconos: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Ya? Entonces aquí ya te muestra
que parece que no siempre se refiere a lo mismo en la Biblia cuando habla de lleno del Espíritu Santo. Porque cuando estaban en el aposento alto y reciben en el Pentecostés el bautismo del Espíritu y se ponen a hablar en lengua y profetizan en el nombre del Señor, dice que estaban llenos del Espíritu Santo. Y estaban, ¿cierto?, hablando en lengua extraña y en lengua que ahí lo escuchan algunos de otros lugares de Macedonia, de ciertos lugares del Imperio Romano, de Grecia. Lo escuchan en otras lenguas y dicen, y estaban todos llenos del Espíritu Santo. Pero eso es una instancia única y especial porque ellos recibieron un poder, un poder del Espíritu y para hacer la obra, porque era la promesa. ¿Qué significa estar lleno? Lleno es que cada parte de mi ser está tomada por el Espíritu. Cada parte de mi ser, mis pensamientos, mis emociones, mi corazón, mi cuerpo está lleno. Como dice el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite, que el Espíritu, ¿cierto? Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando, mi copa está llena y se derrama. Entonces, estaban llenos del Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Entonces, pero ellos están llenos del Espíritu Santo, termina el Pentecostés, Pedro, termina, ¿cierto?, todo el bautismo, Pedro se levanta, explica de que no estaban ebrios del vino y hace su primera predicación del Evangelio, se convierte en 3.000 y luego se van para su casa. Seguían hablando en lenguas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 días toda la semana, hablando todo el día en lengua. No. ¿Seguían profetizando y no paraban de profetizar por 3 meses, 1 año? No. Porque fue una instancia única y especial. Pero acá está diciendo que necesitan que los varones que van a atender las mesas que tengan buen testimonio, que tengan sabiduría, porque van a tener que resolver conflictos, que tengan sabiduría en Dios, que tengan buen testimonio para que nadie les pueda decir, ¿y este con qué cara? ¿Cierto? Entonces, buen testimonio, sabiduría para resolver los problemas y dice lleno del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Que estuvieran profetizando y hablando en lengua todo el día? ¿Que tuvieran un don de sanidad para servir las mesas? No, estaba diciendo que fueran llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los tuviera tomados, ellos fueran llenos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estuviera en cada parte, tuviera el control de su vida, en su mente, en su corazón, y su cuerpo también estuviera entregado totalmente al Señor, sea que fueran casados o fueran solteros. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, aquí las situaciones son distintas. Entonces, con esto te puedo dar cuenta, y vamos a ver otros versículos más, que a veces la palabra habla de ser lleno del Espíritu Santo, como de que la persona tiene un don especial y que lo está justo usando en un momento especial. Y por eso dice, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo, quédate ciego, por ejemplo, a uno, que era un agorero. Y lleno del Espíritu Santo le dijo, quédate ciego. Pero aquí está diciendo, Esteban, lleno del Espíritu, dice, necesitamos gente que sirva a la mesa que sea lleno del Espíritu Santo. O sea que de manera continua esté tomado por el Espíritu Santo y no haya carnalidad en las personas. No queremos que resuelvan los problemas carnalmente. Eso está diciendo, queremos que el Espíritu Santo los tenga tomados ¿y cómo vamos a saber que son llenos del Espíritu Santo? Porque tienen buen testimonio, van a resolver con sabiduría de Dios. ¿Y qué significa todo eso? Lleno del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere ser lleno del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo en ese caso, que son personas maduras, son personas que no resuelven por la carne, son personas que no andan en la carne, que no andan en los deleites, que no andan pensando en la carne, no hablan cosas paganas, no se mueven por la carne, sino que todo buscan resolverlo en Dios. Su mente la tienen cautiva a la palabra y a Cristo. Sus emociones la llevan cautiva a Cristo. Su cuerpo lo han golpeado y si vienen pasiones, huyen, arrancan y han rechazado el pecado y están constantemente en Dios, y por eso significa ser lleno del Espíritu Santo
pero de manera continua. Continuamente. Necesitaban que estos diáconos fueran llenos de manera continua. Entonces, a veces la palabra va a hablar en el sentido de la madurez, en el sentido del crecimiento del cristiano, y en otras ocasiones va a hablar en cuanto a el poder que está usando Dios, y en ese momento que lo está usando, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Porque lo toma el Señor y ora por un milagro, y la persona que tiene el don dice, y se me calentaron las manos y sentí un calor, porque en ese momento que estaba siendo usado estaba lleno del Espíritu Santo. Pero luego se fue a tomar un café y ya no siente ese calor, porque no, y claro, no está lleno en ese sentido del don. Y cuando recibe el bautismo es un momento que también está lleno, porque el Espíritu Santo, al vertir, al ungirlo, al bautizarlo, en ese momento la persona está extasiada y está llena del Espíritu. Pero luego eso pasa. Eso es algo puntual. ¿Ya? Quiero que leamos esto de la parte continua, Efesios 5, rápidamente, y vamos a leer del verso 15 al verso 20. Efesios 5, del verso 15 al verso 20. Voy a leer. Mirad pues, dice el apóstol Pablo, con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ya? Estamos hablando en el contexto de cómo vive una persona, y ahora va a venir una exhortación. Por tanto, conclusión, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes sed bien lleno del Espíritu Santo. Antes sed bien lleno del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo el Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere el apóstol cuando está hablando aquí en Efesios 5? Cuando dice en el verso 18, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu Santo. ¿Qué está queriendo decir? ¿Te está diciendo, sé bautizado del Espíritu Santo? ¿Háblale en lengua? No, te está diciendo, vive para el Señor, que toda tu mente, que todo tu corazón, que todo tu ser alabe al Señor. Tu cuerpo ríndelo al Señor, tu mente ríndelo al Señor, que vive para el Señor. Por eso dice que en el vino hay disolución, está diciendo como tú tienes que renunciar a la carnalidad. Mirad con diligencia que no andéis como necios, sino como sabios. ¿Y cómo alguien anda lleno del Espíritu? ¿Por qué sabe? Porque ¿de qué habla? De la abundancia del corazón habla la boca. Y el apóstol Santiago dice que el que no refrena su boca, ¿cierto? Es un necio. Y hace un tremendo incendio. Pero el que es capaz de refrenar su boca, realmente ha controlado todo su cuerpo. Entonces dice, ¿por qué dice el verso 19? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Que todo el día estás pensando en el Señor. Estás trabajando, vas caminando por la calle, pero en tu mente estás lleno del Señor, estás con cántico, con alabanza. Y cuando te juntas con un hermano, no hablas banalidades, no hablas groserías, no hablas chistes en doble sentido, no hablas tonterías que no edifican, que no nada, sino que cuando te encuentras con un hermano, gloria a Dios que te encontraste con un hermano en Cristo, hablando con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, que nos bendecimos unos con otros. No solamente que nos profetizamos, sino que el gozo de ver a un hermano que está en el Espíritu y que no es carnal. Eso está diciendo, el que llena el Espíritu ha dejado de ser carnal. Pero para que sea constante, eso tú no puedes decir, hoy día recibí el Espíritu Santo, el don de lengua y sentí un fuego y todo el día andáis prendido y ya mañana se empieza a apagar, pasado mañana se empieza a apagar y después ya se apagó. Y tú decís, necesito que otra vez me bauticen. No, si el bautismo es una sola vez. Lo que pasa es que el Señor, la llenura puede ser
varias veces, pero esta llenura de la madurez y del Espíritu es constante, es constante. ¿Y cómo es eso? Leyendo todos los días palabra, estando en comunión con el Señor, estando en oración y estando en comunión con los hermanos cuando más pueda, pero estando en comunión con Dios. Cuando alguien está en comunión con Dios, se llena del Espíritu y eso se nota. ¿Ya? Ahora veamos qué significa este poder de la llenura cuando es para un momento puntual. Miren, veamos rápidamente Hechos, capítulo 7. Tengo aquí Hechos, capítulo 7, del 54 al 60. Y después vamos a leer Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 7, del 54 al 60. Voy a leer aquí rápidamente. Del 54 al 60. Aquí está Esteban, ¿cierto?, siendo apedreado. Y dice así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, estaban enojadísimos, endemoniados, poseídos y enojados como perros furiosos, como lobos en contra de una oveja. Muchos lobos queriendo acechar una oveja. Dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y dice: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies del joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía. ¿Qué decía? ¿Qué hacía Esteban mientras lo apedreaban? Él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Te das cuenta? Dice el 55, cuando lo van a apedrear, Esteban lleno del Espíritu Santo. Lleno. ¿Qué es lo que pasa? Que Esteban, el primer mártir, alguien diría: oh, yo no podría soportar eso, es que yo no sé, es que me da miedo. Mira, amado, Dios no va a poner una carga más pesada que la que no puedes llevar. Si tú no puedes hacer lo que hizo Esteban, el Señor, tenlo por seguro que no te lo va a pedir. Porque el Señor llenó del Espíritu Santo para esa ocasión especial a Esteban. Esteban ya era un hombre lleno del Espíritu Santo, maduro en Dios. Una persona de sabiduría, una persona que le había entregado toda su mente al Señor, todo su corazón y su cuerpo entregado al Señor, todo su ser en comunión con Dios, en la Escritura, buscando estar siempre con Dios y lleno de Dios. Pero a pesar de que estaba todos los días con Dios porque fue elegido como diácono para servir la mesa y todos veían que estaba lleno del Espíritu Santo, no él dijo: oh, yo soy súper lleno. No, lo tenían que ver los otros. El resto ve si andas lleno o no andas lleno. Entonces, y a pesar de que Esteban estaba totalmente lleno todos los días, como tenía que pasar una situación especial, necesitaba un poder especial, una unción especial en ese momento para que pueda recibir la aflicción y la prueba que le tocaba pasar a él como el primer mártir de la historia de la iglesia. Y por eso que dice: y Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor. Porque el Señor lo llenó de fuerza, lo llenó de vigor, lo llenó de fe. Y mientras estaba siendo apedreado, Esteban no estaba viendo ni siquiera a sus enemigos, estaba viendo el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre. Así estaba viendo cuando después comienza a ser apedreado. Y dice: Señor, no les tome en cuenta este pecado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué alguien puede hacer eso? ¿Por qué alguien puede actuar de esa manera? ¿Porque es un superhumano? No, porque está lleno del Espíritu Santo. Y el Señor lo dotó para esa tarea. Veamos Hechos 4, del 23 al 31. Otra ocasión que Dios dota de manera especial a su pueblo. Hechos 4, del 23 al 31. Dice así: Pedro y Juan habían estado predicando el Evangelio. Y los
los de la sinagoga se lo prohibieron y lo amedrentaron y lo azotaron y les dijeron: no prediquen más en ese nombre, nunca más prediquen en el nombre de Jesús. ¿Y ellos qué dijeron? Pudieron haber dicho: nos vamos a rebelar, te ato en el nombre de Jesús, no sé, tirarle una piedra, reacciones humanas por doquier. Seguramente tú has visto a más de algún hermano que en ese momento que le pasan cosas como esas responde de manera carnal, y como responde de manera carnal, eso es pura, nada glorifica al Señor, y por lo tanto es una acción de la naturaleza caída que es igual que cualquier ser humano que no tiene al Señor. Entonces, ¿pero qué pasa frente a esa situación y qué hacen estos apóstoles? Dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron la voz unánimes a Dios y dijeron, esta es su oración, luego de la prohibición: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. No están en contra de nosotros, están en contra de tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste. Y Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, ¿cierto? Para hacer cuanto mano y tu consejo habían antes determinado que le sucediera. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Vamos a parar ahí para leer lo último. ¿Te das cuenta que está diciendo? Le prohíben predicar, lo amenazan, lo azotan, les prohíben. Y ellos llegan y dicen: Señor, tú nos mandaste. Señor, mira su amenaza. Ellos están prohibiendo que prediquemos a Jesús. Ellos vienen en oración, claman, interceden al Señor y ponen sus peticiones delante del Señor. Y por eso terminan diciendo en el 29, Señor, mira sus amenazas. ¿Pero qué le piden? Mira sus amenazas, destrúyelo, mándale fuego, quémalo a todos. No, mira sus amenazas y dice: y concede a tus siervos que con todo denuedo, que con toda valentía, que con toda osadía, hablen tu palabra. Y mira lo que dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cómo responde el Señor a esta oración? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Aquí hay una diferencia, amado. Porque dice: y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Fueron bautizados otra vez Pedro y Juan? Si el bautismo del Espíritu Santo es una vez. Pero te diste cuenta que cuando fueron bautizados, cuando vino el Pentecostés, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahora están clamando para algo especial y el Señor los llena del Espíritu Santo, pero no es para que hablen en lengua, no están hablando en lengua, lo que están recibiendo es lo que están pidiendo: vigor, valentía, osadía, denuedo, para que hablen la palabra del Señor, lo que estaban pidiendo. Señor, danos denuedo para hablar tu palabra, llénanos de poder, quita el miedo, quita este miedo humano a morir y danos valentía para predicar tu palabra con poder, con autoridad, con denuedo, y sea glorificado el nombre de tu Hijo. Y asimismo fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que ahora el Señor les puso denuedo, valentía, osadía, y fueron llenos ¿para qué? Para esa tarea. Pero ya habían sido llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando se les repartieron los dones de lengua. Entonces, como te das cuenta, amado, cuando habla la palabra de ser lleno, no necesariamente es lo mismo. Ser lleno del Espíritu Santo sucede en una instancia puntual y continua.
¿Cuándo sucede puntual? Cuando eres bautizado por el Espíritu Santo. Se te impone en las manos y viene el don del Espíritu Santo y te da dones de poder para hacer la obra para la cual te llamó. Algunos hablan en lengua, otros profetizan, otros tienen don de servicio, y cuando reciben ciertos dones espirituales y oficios y también operaciones, cuando reciben el don del Espíritu Santo, ¿ya? Ahí son llenos del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo los llena a rebosar. Pero luego pasan los días y la persona piensa que se le fue. No. Hay otra instancia que sucede, es cuando el ser humano, nosotros clamamos o el Señor nos dota y nos llena de ese espíritu para hacer una tarea puntual. Como cuando Esteban estaba siendo apedreado y lleno del Espíritu Santo, el Señor le dio la fortaleza, la valentía, el vigor para poner sus ojos en Cristo y recibir la prueba que tenía que recibir, y la pasó con gozo, con alegría y en el Señor, dándole gloria a Dios. Y así también los apóstoles, pidiendo osadía, valentía y de nuevo, fueron llenos del Espíritu Santo entonces para una tarea especial, una tarea puntual. Eso es para algo puntual, pero también las personas somos llenas del Espíritu Santo cuando nosotros, creciendo, siendo perfeccionados por su Espíritu, dejamos las cosas de la carne, dejamos la niñería, dejamos las cosas de la carne, huimos de las pasiones y nos sumergimos en la palabra de Dios, en la comunión con el Espíritu, en la oración, para estar constantemente llenos. Y nuestra boca hable con himnos, con alabanzas, con cánticos. Nuestra mente piense en Dios, nuestra boca hable de Dios, nuestro corazón y nuestras emociones estén sujetas a Dios y nuestro cuerpo no sea para pecar, sino que para darle la gloria a Dios. Y esa persona está llena del Espíritu todos los días. Entonces, amados, tenemos que vivir de esa manera, llenos todos los días, y cuando lo requerimos, clamarle al Señor que nos llene Él, que nos dote de autoridad, de poder, de los dones necesarios, ¿cierto? Y de esa capacidad para pasar esa prueba que tú no estás pudiendo pasar. Tú dices que no puedo. Claro, humanamente no es posible. Clámale al Señor y dile: Señor, lléname de tu espíritu para pasar esta prueba, como la pasó Esteban. Señor, es que yo me da miedo predicar en mi trabajo el Evangelio. Bueno, pídele al Señor que te llene del Espíritu para predicar el Evangelio en tu trabajo. Pídele que te llene el Espíritu para predicar cuando tengas que hacerlo, y lo hagas con poder, con autoridad, con denuedo. ¿Te das cuenta? Entonces, amado, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y tenemos que vivir de esa manera. Eso es lo que quiere el Señor, que andemos todos los días llenos y que cuando necesitemos, también clamemos para que nos llene en eso que necesitamos de manera especial, porque todo lo hace el Señor. Por eso que Él dijo: yo no los dejaré huérfanos. Amado, es glorioso que su Espíritu habite en medio de su pueblo y en su pueblo, dentro de nosotros. Él no nos dejó huérfanos. Él está para fortalecernos, para guiarnos, y cuando llegamos a Cristo, para convencernos de pecados, de justicia y de juicio. Así que, amado, busca ser lleno del Espíritu. Estate en comunión con Él, en la palabra, y cuando lo necesites, clama a Él, que Él te va a responder. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, y gracias, Señor, porque no estamos huérfanos, porque tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Porque, Señor, tú nos llenaste de ti, nos diste el soplo, Señor, cuando nos hiciste nacer de nuevo. Nacimos del agua y del Espíritu. Y oro también, Señor, por los que no han sido bautizados, y te doy gracias, Señor, por el bautismo, porque tú ese día nos diste dones, nos llenaste de ti y pusiste dones en nosotros, y tú repartes dones como tú quieres. Sí, Señor, pero también oro para que seamos llenos, que hablemos con cánticos, con alabanza. Llena nuestra mente, llena nuestro corazón, llena nuestra boca de alabanza y nuestros cuerpos consagrados a ti. Señor, se puede en ti, a través de tu Espíritu Santo, y que echa fuera toda carne y que sea más Cristo y menos de nosotros. Señor, viviendo por el Espíritu y no por la carne. Gracias, Señor, te damos. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén.